Hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Jesús, en el Evangelio de este domingo, nos hablas de algo que toca el corazón de todo creyente, y es la necesidad de orar siempre, sin desfallecer. ¿Y en dónde dice esto el Evangelio, el texto? Jesús les propuso una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Y esa es precisamente la pregunta que quiero que te hagas hoy, que nos hagamos hoy en este ratico de oración. ¿Por qué orar? ¿Por qué rezar? ¿Hay alguna diferencia entre orar y rezar? ¿Cuándo es necesario hacerlo? ¿Solo cuando necesito que Dios me haga un favor? ¿O lo puedo hacer en cualquier momento del día? Y a veces rezar y orar parecen lo mismo, pero no lo son. No es lo mismo. Rezar puede ser repetir una oración, una fórmula, algo que aprendimos por tradición, en familia. Y eso está muy bien. Pero orar es más que eso. Orar es hablar con Dios desde el corazón. Porque eso es lo único que te interesa a ti, Señor, el corazón. ¿Qué tenemos en el corazón? ¿Qué pasa en el corazón? Abrirle el alma, sin máscaras, sin frases preparadas. Es lo que pasa cuando un hijo habla con su padre, cuando un amigo se sienta frente a otro y se cuentan la vida. Orar es entrar en diálogo con Jesús y dejar que Él te hable también. Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Qué me quieres preguntar? ¿Qué me quieres contar? Y por eso es bonito que aprovechemos siempre para hacer este rato de oración con el Evangelio, porque ahí es donde el Señor nos habla. Jesús cuenta una parábola que, Señor, tengo que ser sincero, no es precisamente muy agradable. Pero hay que entenderla, hay que meditarla, hay que procurar entender bien el sentido de la parábola. Esta parábola habla de un juez injusto, sin corazón, que no teme a Dios. Y si no teme a Dios, pues no le importa nada, y mucho menos la gente. Y aparece también en la parábola una viuda que, cansada de sufrir, insiste una y otra vez. Hazme justicia. Hazme justicia. ¿Cuántas veces, Señor, rezamos así también a ti, delante de ti? Y el juez, dice la parábola, harto de escucharla, pues termina cediendo solo para que deje de molestar. Y Jesús no nos dice que Dios sea como ese juez. Por eso hay veces suele pasar, ¿no? Que uno dice, lee este pasaje del Evangelio y dice, Señor, ¿cómo así? ¿Tú te pareces a ese juez? ¿Tú eres ese juez? No lo entiendo. Y no, Jesús no nos quiere decir que Dios es como ese juez. Nos dice algo muy distinto. Si incluso un juez injusto termina escuchando por insistencia,
¿cómo no escuchará Dios, que es Padre, a sus hijos que claman a Él día y noche? Y tú y yo somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso estoy aquí, Señor, hablando contigo. Y por eso quiero hablar contigo como ¿quién eres? Mi Padre. La parábola no habla tanto del juez, sino de la viuda. Centremos más la mirada en la viuda. Habla de la fe que insiste, de la oración que no se rinde. Porque orar es confiar en que Dios escucha, aunque a veces parezca callado. En no abandonar la fe, aunque la respuesta tarde. Es cuestión de fe también. Señor, aumenta mi fe. Por eso Jesús termina con una pregunta que la verdad nos puede sacudir un poquito. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe en la tierra? ¿Y a qué se refiere con la tierra? Pues tú y yo somos tierra, donde Dios quiere encontrar fe, donde Dios quiere sembrar esa semilla, sembrar la semilla y que produzca fruto, por fe. Y esa fe, Señor, que no se apague. Esa confianza que no se rinda. Esa oración que no se cansa. Y para entenderlo mejor, la primera lectura de la misa nos da una imagen muy bonita. Aparece Moisés en la cima del monte, con las manos levantadas, mientras el pueblo está en guerra, está combatiendo. Cuando Moisés mantiene los brazos en alto, Israel vence. Cuando los baja, el enemigo gana. Pero llega un momento en que se le cansan los brazos. Pues sí, Señor, si yo hago el ejercicio de abrir mis brazos, pues no aguanto ni 1 minuto y medio. Es verdad, no aguanto. Entonces, ¿qué hacen Aarón y Hur? Pues le sostienen las manos. Señor, trampa. Le sostienen las manos, uno a cada lado, hasta la puesta del sol. ¿Y qué pasa? Que así, gracias a esa oración perseverante, Josué vence a Amalek. Siempre en la liturgia, la primera lectura, el salmo, tienen relación con el Evangelio. No es que haya habido alguien motivado, inteligente, inspirado que diga, ¡ay, ve! No, eso se ha pensado bien. Por eso tienen mucha relación. Hoy, esta primera lectura con el Evangelio, una imagen profunda. Orar es sostener al mundo con las manos levantadas. ¿Sostener a quién? A mi familia, a mis amigos, a mis hijos, a la universidad, ahora que estoy trabajando en la universidad. Señor, y aunque me duela, tengo que estar firme, aunque me canse, aunque no vea resultados. Mientras Moisés ora, el pueblo vence. Mientras tú rezas por un amigo, por tu familia, por el mundo, algo invisible está ocurriendo. La oración mueve la historia. Y en esta parábola del juez injusto, pues la viuda no se cansa de insistir. Y sabes también que he pensado, Señor, que se entiende un poquito más lo de orar y no desfallecer cuando rezamos no por nosotros mismos, sino por los demás. Vaya, pregúntele a una mamá cómo reza por su hijo. Vaya, pregúntele, vaya. No, cómo reza por una persona que lo necesita. Cuando uno reza por alguien que ama, aprende el significado de insistir. Por un amigo enfermo, por un hijo que se ha alejado de ti, por un padre que sufre, por alguien que ha perdido la fe. Y ahí se vuelve uno insistente, y eso es lo que tú quieres. Señor, eso es lo que tú quieres, que seamos insistentes, que no desfallezcamos.
Pues qué bueno pedirte hoy que la iglesia esté llena de orantes, que vayan sosteniendo a la iglesia. ¿Quiénes son los que sostienen la iglesia? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Cuántas personas se la pasan rezando? Pero no porque estén repitiendo oración, sino rezando, orando. En estos días leía la entrevista de un sacerdote que tiene 94 años, 70 años en el sacerdocio, y decía, yo cuando paso por este barrio le digo, Señor, dale luz a este barrio. Señor, dale luz a esta universidad, dale luz a estos jóvenes. Señor, danos tu luz. ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero bueno, no decía lo de tú tienes palabras de vida eterna. Se quedaba solamente en eso. ¿A quién iremos? Pues Señor, a ti. Eso es la oración. ¿A quién iremos? Al Señor. Eso es la oración. Orar es ir al Señor. Y en la Escritura tenemos muchos ejemplos. El mismo Moisés, que levanta las manos, ¿no? Jacob, que lucha toda la noche hasta arrancarle a Dios una bendición. Tú mismo, Señor, en Getsemaní, oraste hasta sudar sangre. Y no podría pensar, Jesús, ¿para qué oraba? Si era Dios. Pues lo necesitaba. Necesitaba orar y así nos enseñó. Y así aprendimos, viéndote a ti. Bueno, pues vamos a terminar, Señor, este ratico de oración, sacando propósitos y pidiéndote a ti la gracia de no querer nunca dejar la oración, de nunca abandonar ese diálogo, ¿no? Y así no cambien las cosas cuando lo esperamos. Tener paciencia. Saber que Dios escucha la oración, ¿no? Y el Señor nos escucha en cada momento. Esta semana, porque, claro, hoy es domingo. Bueno, quizá el Señor nos invita a no desfallecer en la oración. Vamos a pensar cómo podemos alimentar esa oración a lo largo de esta semana. Seguir levantando los brazos, como Moisés, aunque pesen, aunque nos cansemos. Seguir insistiendo como la viuda, aunque parezca inútil. Seguir luchando como Jacob, hasta arrancarte a ti, Señor, la bendición. Dios hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche. Les hará justicia sin tardar. Eso también lo dice la Escritura. Señor, enséñame a orar siempre, sin desfallecer. Y cuando me canse, mándame a alguien que me sostenga las manos, como Aarón y Hur sostuvieron las de Moisés. Porque quiero, Señor, seguir confiando en ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación, en este ratico de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.